Y quiero invitarle que, si trajo su escritura, vaya una vez más a nuestro pasaje que hemos estado leyendo por las últimas semanas, tomándolo como base para nuestro estudio. Romanos capítulo 8, versículo 30. Puede indicar con amén cuando lo haya localizado. Dice la palabra del Señor: y a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. Puede tomar asiento. Hoy llegamos al final de nuestro estudio que hemos estado hablando de la salvación. Y las últimas semanas, basado en este pasaje, estuvimos hablando del orden de la aplicación, de la redención. Hoy hablaremos de la glorificación. Ya hablamos de que Él nos llamó, que Él nos justificó. Ahora vamos a hablar en que Él nos glorificó. En medio, ¿no?, del llamado de la justificación hablamos del nuevo nacimiento, de la fe, del arrepentimiento. En medio de lo que nos justificó y nos glorificó, hablamos de la adopción, hablamos de la santificación. Pudiéramos involucrar un poco que Él nos persevera, y también hubiéramos hablado un poco sobre nuestra unión en Cristo, pero creo que con los dos de adopción y santificación puede ser suficiente. Y hoy llegamos a la parte final, que es la glorificación, donde se aplica la redención. Y la glorificación es lo que completa el proceso que comenzó aquí en este llamado. Y si vamos un poco más estrictos, podríamos decir, pues como comienza el versículo 30, ¿no?, a los que Él predestinó. La glorificación significa la llegada a la meta a la cual fueron predestinados los escogidos de Dios, que en su propósito eterno, lo que Dios se propuso en la eternidad. La santidad definitiva, como lo hemos estudiado en varias ocasiones, no se logra aquí en esta vida, pero sí tenemos una promesa que aquellos que han sido predestinados, como dice este pasaje, aquellos que han sido predestinados, aquellos que Él llamó, aquellos que Él regeneró, justificó y santificó en Cristo, vamos a estar en la eternidad con Dios. Y esto es algo que mientras los cristianos, los que estamos en Cristo, tenemos esa esperanza, aquellos que no tienen a Cristo no tienen esa esperanza. La Escritura nos enseña que esas personas, tristemente para ellos, van al infierno y allí pasarán la eternidad sin Cristo. Y una forma de decirlo, creo que lo escuché yo hace unos años a alguien decirlo: le dieron la espalda a Dios aquí en la tierra, no querían saber nada de Dios. Bueno, pasará en la tierra, en la eternidad, haciendo lo que precisamente desearon aquí en la tierra, no querer saber nada de Dios. Entonces recuerde que la condenación eterna es la consecuencia, ¿qué?, al pecado. Pero poder ir con Cristo en gloria es simplemente gracia y misericordia de Dios. O sea, nadie recibe injusticia. Unos reciben gracia y misericordia mientras otros reciben justicia.
Y lo más importante es que aquellos que reciben gracia y misericordia es simplemente porque Dios Padre en su misericordia, en su bondad, les da la justicia de su Hijo cuando esas personas creen en Cristo. Cuando uno piensa en la glorificación, tenemos que decir una vez más que para el impío no hay esperanza. Hay un castigo eterno, mientras el creyente puede repetir lo que Pablo dijo a los hermanos de Filipo, allá en Filipenses 1:23, si usted lo quiere buscar. Por eso creo que Pablo escribió lo que escribió allí a los hermanos en Filipenses 1:23, y ven lo que dice: porque de ambas cosas estoy puesto en entredicho. En otras palabras, como que no sé qué escoger, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces Pablo sabía que al morir estar con Cristo era mucho mejor, y esa era la esperanza de los creyentes. Y los creyentes pues tenemos esa promesa de que un día Cristo regresará por nosotros, nuestros cuerpos serán transformados, serán glorificados, y escaparemos por siempre de las consecuencias del pecado. Vaya rápidamente a 1 Corintios 15:26. 1 Corintios 15:26, donde Pablo allí nos dice que ese día la muerte será devorada por completo. 1 Corintios 15:26, Pablo dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y eso verá cuando Jesucristo venga. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuándo tiene lugar la glorificación? ¿Cuándo tiene lugar la glorificación? Uno podría pensar, por lo que el apóstol Pablo está diciendo, que es cuando tú y yo morimos. Pero la glorificación no se refiere a esa dicha o a ese gozo en que entran los creyentes cuando mueren en Cristo. Aunque Pablo dijo, ¿no?, en 2 Corintios 5:8, que estar ausente del cuerpo es presente del Señor, estar presente con el Señor. Aunque al morir vamos a la presencia del Señor, es un estado glorioso, un estado maravilloso, no tenemos nada que ver con el pecado, estamos en adoración con el Señor, pues todavía no podemos decir que esa es la glorificación. La redención que Cristo ha asegurado para su pueblo es la redención no solamente con el pecado, o sea, libraron del pecado, sino también de las consecuencias del pecado. Y vaya a 1 Corintios 15:54. ¿Ya lo leímos? No. 15:54. Porque la glorificación tiene como meta la destrucción de la misma muerte. Así, 1 Corintios 15:54. Dice Pablo: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Déjeme leerlo en la Nueva Traducción Viviente, quizás suena un poco más claro. Dice: entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Entonces podemos hablar de la glorificación, es solo cuando Jesucristo venga por segunda vez y los muertos en Cristo resuciten y sus cuerpos sean glorificados, y allí encontraremos la victoria final.
Esto también está expresado en Romanos 8:23. Vaya a Romanos 8:23. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos, es decir, la glorificación de nuestros cuerpos, cuando nuestros cuerpos sean resucitados, sean transformados, unidos a nuestras almas y a pasar la eternidad con Jesucristo. Y eso lo esperamos pues en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador. Regresando un poquitico ahí en Romanos, mire el versículo 17, lo que dice. Romanos 8, sí, versículo 17. El 16 nos dice de que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sigue diciendo el versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cuándo va a pasar esa glorificación? Bueno, pues cuando Jesucristo venga por segunda vez a levantar a su iglesia. Entonces, en esto consiste la glorificación. No me acuerdo si se las puse en el tablero, pero es la redención completa y final de la persona en su totalidad. La glorificación es cuando el pueblo de Dios será transformado en la integridad de cuerpo y espíritu según la imagen del Redentor resucitado, exaltado y glorificado. Cuando el mismo cuerpo de la humillación de ellos será transformado según el cuerpo de la gloria de Jesucristo. Vaya a Filipenses 3:21. Entonces esa es la glorificación. Cuando seamos transformados en totalidad, cuerpo y espíritu, a la imagen de quién, de nuestro Salvador. Filipenses 3:21. Pablo lo dice allí a los hermanos de Filipo. Lo tiene. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es decir, el poder que Dios usa, porque alguien dirá, bueno, pero eso ¿cómo va a pasar? ¿Cómo Dios puede hacer eso? Bueno, la explicación lo da en la parte final del pasaje. El poder que Dios usa para sustentar que todas las cosas funcionen a la perfección es el mismo poder que Él va a usar para transformar nuestro cuerpo a la semejanza suya. Entonces Jesucristo, o la Escritura dice que Jesucristo es el primogénito de la resurrección, la primicia de los que murieron, y también lo identifica como el primogénito entre muchos hermanos. Entonces esta verdad de la glorificación se va a manifestar en nosotros cuando Él regrese por segunda vez con su iglesia. Y esto debe darnos una clara diferencia entre la gloria que experimenta el creyente al morir, o sea, que va a la presencia del Señor, porque en la muerte física lo único que hace es para el creyente es la separación del cuerpo del espíritu, y cada uno de nosotros la vamos a experimentar de forma individual, ¿no? Algunos se van a morir primero que otros, ¿no? Pero la glorificación va a ser diferente, porque en la glorificación nadie tendrá ventaja. Todos seremos glorificados juntos.
Y creo que esto fue una de las cosas que el apóstol Pablo habló a la iglesia de Tesalonicenses, que hemos estudiado las últimas semanas, quizás por providencia de Dios empató todo ahí juntico, que hemos estudiado en las últimas semanas. Vamos a leerlo una vez más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 en adelante, donde Pablo les está dando consuelo a los hermanos para decirles, no se preocupen, todos vamos a disfrutar de esta bendición. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Miren lo que dice. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, creo que otra versión dice, entonces nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en la tierra, y allí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, en la reunión del pueblo con Dios, en ese momento con Cristo, vamos a estar todos juntos, o sea, va a ser una glorificación y ahorita más adelante vamos a mirar el pasaje paralelo. Pero ¿qué es lo que pasará ese día? Pasará algo maravilloso para el creyente. Nuestros cuerpos serán glorificados y eso significa que ya no tendremos los efectos del pecado. No habrá más dolor. Quizás usted en este momento tendrá algún dolor crónico de alguna situación que sufra. Bueno, ya no va a haber más dolor. Ya no va a haber más preocupación. Quizás usted podrá tener algún tipo de preocupación en estos momentos, ¿no? Ya no va a haber más tristeza. No va a haber más cansancio. No va a haber más hambre. Solo tendremos que escuchar, disfrutar y servir a nuestro Dios por la eternidad. El cuerpo, esta carne de la humillación será transformada a la gloria de Él por su poder. Eso es lo que el creyente espera y apunta. Y Pablo motiva a los hermanos y por ende a usted y a mí, anímense con esa verdad. Por muy difícil que sea la situación, anímense con esa verdad. Jesucristo va a regresar. Los va a transformar. Y todo lo que padecemos aquí simplemente va a pasar. Vaya una vez más a 1 Corintios 15, 51 y 52, donde ese pasaje lo explica un poco más. Dijimos cuando hablamos de esto, ¿no? De que en Tesalonicenses Pablo está enfocando más a los que habían muerto, lo que iba a pasar, pero Pablo a los corintios les habla a los que estaban vivos, los que iban a estar vivos. 1 Corintios 15, versículo 51 y 52. Pablo dice, les voy a revelar un misterio, o sea, algo que está velado. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos nos vamos a morir. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, no hice la investigación, pero habría que preguntar cuántas milésimas de segundo se demora un parpadeo, porque eso, en abrir y cerrar de ojos, es lo que está diciendo, es un parpadeo. O sea, el parpadeo es milésimas de segundo, dice. Va a suceder en milésimas de segundos. Porque a veces la gente empieza, pastor, pero es que, ¿cómo pasa? No, milésimas de segundos. O sea, está fuera del alcance de nuestra mente finita, quizás entender algunos de los detalles, pero Dios lo va a hacer así. Dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Como ya lo dijimos mientras estudiábamos Tesalonicenses, unos serán glorificados por medio de la resurrección y los que están vivos van a ser glorificados por medio del arrebatamiento. Entonces, la glorificación, otra definición, o esta creo que sí se la puse, ya ni sé cuál les puse, yo sé que les mandé una. Pero la glorificación es el cambio instantáneo
que tendrá lugar entre todos los redimidos cuando Cristo sin pecado retorne por segunda vez para salvar a su pueblo y descenderá del cielo con clamor de triunfo sobre el último enemigo. Oh, sí, eso sí se lo mandé. Esa es la glorificación, ese cambio instantáneo. Que solamente, bueno, los del mundo también lo van a experimentar, quizás más adelante lo mencionamos, pero la diferencia es que nosotros estaremos con Él para siempre. Su transformación va a experimentar la ira de Dios para siempre. Vaya a Romanos capítulo 8, versículo 18. Volvemos a Romanos. Uno de los pasajes que quizás lo debemos usar para alentarnos. Este es uno de los pasajes que el creyente deberíamos usarnos para alentarnos cuando usted encuentre a alguien desanimado, usted mismo esté desanimado por las aflicciones que puede estar viviendo, pues este es un buen pasaje en el cual podemos encontrar reposo y descanso. Miren lo que dice Pablo. De hecho, hay un cántico que en algunas ocasiones entonamos aquí en la congregación basado en ese pasaje. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera porque que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es esa gloria? Que tú y yo seremos glorificados, seremos transformados, que ya no tendremos ningún más dolor, conflicto entre nosotros, ya no habrá más nada. Sigue diciendo, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolor de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. Entonces esa es la glorificación, esa gloria que se habla en el versículo 21, porque también la creación misma será libertad de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y como todos sabemos, ¿no? Esperamos que cuando Jesucristo venga y haya el juicio a las naciones, habrá cielo nuevo y tierra nueva. Es uno de los argumentos bíblicos que encontramos para no hacer tesoros aquí en la tierra, porque serán destruidos. Y si morimos, pues aquí quedarán. Vaya conmigo a primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Primera de Juan 2:3, ¿lo tiene? 3:2. Los que luego pienso que estoy leyendo en griego y estoy leyendo de derecha para izquierda. Y entonces leo 2:3 y es 3:2. Quien me escuchará que hablo griego. Hebreo, no, este es hebreo, perdón. No griego, hebreo. Hebreo es el que se ve por acá. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Pero sigue diciendo, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, entonces en su segunda venida, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Esto nos lleva a pensar, quizás no tiene que buscarlo porque ya lo leímos,
En 1 Corintios 15, 54 y 55. Donde dice, cuando este cuerpo corruptible haya sido vestido, vestido de incorrupción, o sea, que se haya transformado, esto mortal, que se haya vestido de inmortalidad, o sea, que nunca va a morir, entonces se cumplirán las palabras que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y el apóstol pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo le decía hace un rato, a veces nuestra mente finita no nos capacita para entender a cabalidad este acto final de la redención o de la glorificación. Pero es algo que afectará a todos los redimidos por igual, en el mismo momento, cuando Dios cumpla su propósito redentor. El pueblo de Dios, creo que también se los mandé, el pueblo de Dios fue escogido en Cristo antes de la fundación del mundo, lo enseña la Escritura. En Cristo, fuimos redimidos por su sangre, o sea, fuimos comprados por su sangre. Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice que se despojó de su gloria, se hizo uno de nosotros, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todos los que forman parte del pueblo de Dios fueron vivificados juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo resucitados, y juntamente con Cristo se sentarán en los lugares celestiales. Y eso está bien explicado en Efesios capítulo 5, versículo 22, versículo 25, y Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Entonces Cristo llevó a cabo la redención de su iglesia. ¿Con qué propósito? ¿Cuál cree usted que fue el propósito de que Cristo llevó a cabo la redención de su iglesia? Bueno, para que vaya, la respuesta está en Efesios 5:27. Búsquela rápidamente. Ahí está el propósito por el cual Cristo llevó a cabo la redención de su iglesia. ¿Lo tiene? Dice, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando Cristo vuelva en gloria, presentará a su iglesia delante del Padre sin mancha y sin arruga, santa. Ahí recordamos lo que Tito 2:13 nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El creyente está a esa espera. Mire, déjeme leerle, lo hemos leído en varias ocasiones, pero déjeme leerle ahora Romanos 8:19. En la versión Palabra de Dios para Todos, y va a salir al frente en la pantalla, dice: toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. ¿Quiénes? Donde Dios le muestra al mundo quiénes son sus hijos. Ya no lo podremos quizás entender a cabalidad todo, pero ese día perfectamente coincidirán la revelación de la gloria del Padre, la revelación de la gloria del Hijo y la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Ese día el Padre se verá en toda su gloria, ese día el Hijo se verá en toda su gloria, y ese día se revelará la libertad de los hijos de Dios, aquellos que están en Cristo. Y esto es glorioso para el que está en Cristo. Para el que no está en Cristo, pues será
todo lo contrario. Lo que la Escritura dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Romanos 8:17, creo que ya también lo leímos. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pensando un momento en aquellos que están sin Cristo, vaya a Isaías 2:11. Isaías 2:11. Aquellos que están sin Cristo, o aquellos que le están dando la espalda a Cristo por vivir en sus delitos y pecados. Miren lo que dice 2:11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Ahí el orgulloso va a ser doblegado, ahí el incrédulo va a querer creer, pero va a ser demasiado tarde. Entonces la glorificación es un acontecimiento que afectará a todo el pueblo de Dios, reunidos en un instante, para cumplir el propósito redentor de Dios. Vamos a Juan capítulo 5, 29. Porque quizás usted estará preguntando, bueno, pero pastor, usted hablando más de los que estamos en Cristo y qué de los impíos. Bueno, yo creo que uno de los pasajes que lo dice más claro, bueno, Daniel creo que también lo menciona. Daniel, creo que Daniel lo menciona, Daniel capítulo 12, no me acuerdo el versículo ahorita, estoy tratando de mirarlo y lo encuentro rápido. Pero aquí en Juan capítulo 5, versículo 28 29 encontramos claramente lo que va a pasar. Juan 5, 28. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Todos es todos. Ahí se involucra a todos. Tanto los que murieron en Cristo como los que no murieron en Cristo. Y mire el versículo 29 lo explica, por si usted tiene duda. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y cuando habla de lo bueno no está hablando de los que le dan comida a los pobres, no, está hablando de los que están en Cristo. Saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, es decir, los que no creyeron en Cristo, a resurrección de condenación. Entonces hay una resurrección, tanto para impíos como cristianos. Los que están en Cristo y los que no están en Cristo. La diferencia es que unos serán resucitados y glorificados para vida eterna y otros serán resucitados, glorificados para condenación eterna. Y los que estén vivos pues también serán transformados para condenación eterna. Ellos irán, los que están sin Cristo, al infierno. Sus almas ya están allí, los que ya han muerto sin Cristo, sus almas ya están allí, solo que cuando venga la resurrección, su cuerpo será transformado, se unirá a su cuerpo y pasarán la eternidad sin Cristo, ¿no? Y hay suficiente evidencia bíblica sobre ello. La parábola del rico y Lázaro es uno de los ejemplos que viene ahora a mi mente. Entonces,
En 1 Corintios 15 encontramos un contraste entre el Adán, alma terrenal en la cual estamos tú y yo, que es nuestro representante, primer representante, una condición corruptible, pero también encontramos el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Cristo. Dice Corintios que es espíritu vivificante, celestial, incorruptible y glorioso en poder. Y esto es lo que esperamos los hijos de Dios. Y cuando menciono esto, yo no quiero que aquellos que están sin Cristo digan, no, bueno, ahora quiero creer en Cristo porque tengo miedo a esa condenación. No, tú tienes que creer en Cristo no por miedo a esa condenación, tienes que creer en Cristo porque tu estilo de vida ha ofendido a Cristo. Ese es el centro. Porque mi pecado ha hecho una enemistad con Dios. O sea, el infierno va a ser la consecuencia. Pero hay esperanza mientras estás en vida, porque estamos, como lo mencionamos hace unos días, en ese periodo de gracia, donde el Evangelio, la buena noticia del Evangelio se está predicando una y otra vez. Hay esperanza en Cristo, ven a Cristo. Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Pero el que a mí viene, ¿qué dice él? Yo no le echo fuera. Cree en Cristo, porque tu condición de pecado ha ofendido a Dios y encontrarás en Él perdón y vida eterna. Entonces, a veces nosotros podemos encontrar tristes por diferentes causas que podemos estar pasando aquí en la tierra, pero estas son palabras alentadoras. Pablo al final a la iglesia de Tesalonicense que hemos venido estudiando le decía, alentaos con estas palabras, hermano, y esta debe ser un aliento en nosotros, hermano. Cristo viene, mantente firme, Cristo viene. Y cuando tú y yo vemos a algún creyente o alguna persona que es creyente que su estilo de vida no está de acuerdo a lo que enseña la Escritura, hay que decirle, hermano, mira, tu estilo de vida no está alineado con lo que la palabra enseña. Corrige tu vida. Porque si vives de esa manera, estás evidenciando que aunque vas a la iglesia, que aunque tienes una Biblia, que aunque cantas, tu estilo de vida, tus frutos están mostrando que parece que no conoces a Cristo. Y esos son los que a Jesucristo les va a decir en Mateo 27, apartaos de mí, nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará. No todo el que tiene Biblia, no todo el que canta, no todo el que dice Dios le bendiga, no todo el que tiene sabe mucha escritura entrará, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad de mi Padre se manifiesta por los frutos, no es por lo que digamos. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceré. Alentados los unos a los otros, hermano. Todo cambiará cuando Él venga. Él transformará este cuerpo. Toda lucha que tú y yo tenemos será quitada. Cuando Cristo venga en gloria y se manifieste de forma gloriosa como nuestro Salvador, todos juntos cantaremos lo que dice Apocalipsis 7. Vaya a Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Apocalipsis 7, normalmente tenemos los miércoles antes de empezar el servicio la lectura y estamos leyendo el hermano Jeremías y a veces el hermano Nelson que comparte con él, estamos leyendo Apocalipsis 7. Lo Apocalipsis, ya como vamos en el capítulo 19, pero ya el 7 lo leímos. Pero miren lo que es el versículo 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar,
de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a Jehová, que está sentado en el trono, y al Cordero. Alabado sea el Señor. Porque en la glorificación, el gran plan de salvación se llevará a cabo y será completado por completo. Hermano, yo espero de que haber estudiado algunos aspectos de la salvación, dedicando un poco más tiempo, haya sido de bendición para su vida y que le sirva de ánimo para mantenerse firme y constante en la fe en Cristo, a pesar de las dificultades que esté experimentando. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias una vez más por tu bondad para con nosotros. Por Señor, porque estamos a la espera de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Señor, sabemos que mientras tú vienes todavía tenemos una responsabilidad. Señor, queremos vivir cumpliendo esa responsabilidad, pero al mismo tiempo con la mirada puesta en que tú regresarás. Señor, en que seremos transformados. Señor, en que las aflicciones que podemos experimentar aquí en esta tierra, las dificultades, las enfermedades, Señor, no tienen punto de comparación con lo que ha de venir. Padre, gracias. Señor, oramos para que aquellos que estamos en Cristo, tu Espíritu Santo nos siga fortaleciendo para seguir caminando, Señor, en esa carrera, como dice el apóstol Pablo. Señor, mortificando cada día el pecado y los placeres del mundo. Señor, purificándonos cada día, Señor, por amor a ti. Señor, no para ganar más puntos contigo, Señor, sino simplemente en consecuencia a lo que tú ya hiciste por nosotros, que nos llamaste, nos diste vida, nos justificaste, nos adoptaste, Señor, y posicionalmente nos ves como glorificados, aunque no ha llegado ese día todavía. Señor, pero también oramos por aquellos que nos están escuchando, que están presentes, Señor, que no te conocen, que todavía están muertos en delitos y pecados, que todavía te dan la espalda, que rechazan tu evangelio. Señor, oramos por ellos, Padre, para que tu Espíritu Santo obre en sus vidas y ellos puedan encontrar en ti salvación. Señor, si vemos algunos quizás que estamos engañados como Mateo, de los que habla Cristo en Mateo 7. Señor, oramos para que nuestro entendimiento sea abierto y verdaderamente veamos nuestra condición. Señor, si algunos estamos engañados como los líderes religiosos que vivían engañados, Señor, ábrenos el entendimiento. Señor, si nuestros ojos están velados como aquellos ojos de los discípulos que caminaban contigo, camino de Emaús. Señor, solo cuando les abriste los ojos pudieron ver. Señor, si estamos engañados algunos, abre nuestros ojos para que realmente podamos ver, para que podamos decir como dijo Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Señor, que veamos nuestra condición y verdaderamente clamemos por perdón y arrepentimiento. Señor, que podamos aprovechar este tiempo de la gracia, de la misericordia, para predicar tu palabra. Señor, que estos mensajes nos motiven como iglesia, Señor, a hablar a tiempo y fuera de tiempo. Hay salvación, llamar a los pecadores al arrepentimiento, predicar la verdad del evangelio. Oh Jesús, gracias. Oh, gracias, Jesús.
Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a orar conforme a tu voluntad. Oh Señor, pero anhelamos que aquellos que no te conocen puedan conocerte, puedan arreglar su relación contigo y encontrar paz con Dios. Señor, a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor. Amén.